Muy buenas viejunes, bienvenidos a mi canal. Si cada vez que alguno de vosotros me ha dicho viejuner, ¿por qué no haces un review de una Pandora Box? Me hubieran dado €1, ahora mismo me podría retirar ya. Sería un influencer rico y famoso y tendría yates y demás cosas. Pues bueno, resulta que, bueno, muchas veces me lo habéis pedido. Yo, pues, el presupuesto es el que hay, ¿vale? No podía comprármelo y tal. Pero ha pasado una cosa. El tema es que el canal cada vez se hace más grande, ¿vale? Y entonces a veces alguna web contacta conmigo para cederme material para hacer reviews. Y ha sido el caso, ¿vale? Tomtop.com me ha cedido esto. Una Pandora's Box 6S. Muy molona, muy chula. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar, os voy a hacer un análisis en profundidad, un destripe, un desmonte y un intento de... bueno, esas cosas raras que hago a veces. Venga, vamos para allá. Comenzaremos haciendo un pequeño unboxing. Como veis, viene muy bien protegida la Pandora's Box en su caja. Lo primero que vemos al abrir la caja es el manual, el cual pues da algunas indicaciones de lo que lleva a nivel de cables, explicación básica de los menús de los juegos, que veremos luego. Y al final, pues los pins del conector JAMMA que lleva la electrónica que tiene dentro. Después vemos varios cables, un cable USB, un cable HDMI para conectarlo a la televisión y uno VGA para conectarlo a un monitor o una televisión CRT que tenga esa conexión analógica. Luego tendremos un cable de corriente, que es el típico que usan los PCs. Y aquí pues el alimentador de corriente, que es de 14 voltios y 3 amperios. Por último podemos ver estos dos botones sueltos que vienen, que entiendo que son de repuesto. Son estilo Sanwa, pero si miramos por debajo no veo la marca por ningún lado, o sea que no son originales Sanwa. Vamos a ver qué pinta tiene este Pandora's Box. Quito este protector y aquí tenemos nuestro stick arcade Pandora's Box 6S con esta ilustración que lleva rollo juego de lucha. Si miramos en detalle la palanca, da una sensación normal, se escuchan los contactos de los pulsadores que lleva dentro. El mástil me da la sensación de ser un pelín corto, más que lo que estoy acostumbrado. Lleva 6 botones para cada jugador y 4 botones extra con las funcionalidades típicas de añadir créditos a los juegos, pausar el juego y los botones de iniciar la partida para cada jugador. La sensación de la pulsación de los botones es normal, no se nota una calidad premium, ¿vale? O sea, unos botones de muchísima calidad, pero tampoco no se los nota malo. Lo que es la superficie donde tocaremos con las manos es de plástico transparente. Entiendo que es para que se vea el diseño que nos han puesto de la chica y además para que se vea la iluminación que lleva adentro, que es de LEDs, de colores. El borde está pulido de una manera un pelín tosca, como veis, ¿vale? Lo que es el mueble o la caja donde están sus tripas electrónicas es metálico. No sé por qué pensaba que sería de plástico, como podéis oír. En la parte de abajo vemos unas patas de goma atornilladas para que no se nos resbale el Pandora en el fragor de la batalla. También tenemos unos orificios para que salga el audio del altavoz que lleva dentro. Y supongo que para que ventile un poquillo. A ver si es para ventilar, yo lo veo muy poco óptimo. Tendría que haber una abertura de más en otra parte de la caja para que el aire pudiera circular, pero bueno. En la parte de atrás vemos las conexiones que lleva. 2 puertos USB, un potenciómetro de control de volumen, un botón que pone Settings, que es para hacer ciertas configuraciones del Pandora's Box. También tenemos una salida de auriculares y una conexión VGA para conectarlo a una televisión CRT o monitor. También la salida HDMI, en teoría nos va a sacar 720p según las especificaciones que tiene el cacharro. Y aquí vemos el conector de corriente para conectar al alimentador que hemos visto antes, y además un botón de encendido. Como siempre hago, cuando tengo un cacharrito nuevo en mis garras, necesito abrirlo a ver qué tiene en las tripas. Para abrirlo tiene estos 3 tornillos que una vez quitados podemos abrirlo levantando la tapa de arriba como si fuera un baúl. Gracias a que tiene unas bisagras para ello, pero ojo, hay que aguantar la parte de arriba, no la dejéis suelta porque si no se cierra de golpe. Dentro podemos ver la palanca y los botones. Una de las cosas más importantes de este tipo de sticks arcade es la calidad de botones y palanca. Hay algunos vendedores chinos que dicen que este tipo de sticks pues llevan componentes Sanwa y tal, que es una marca japonesa que es muy buena en este tipo de cosas. En este caso pues no son Sanwa. Si miramos los pulsadores, tanto de la palanca como de los botones, no lo son de otra marca, son clones entiendo de esta marca, de Sanwa. Sí que hay alguna parte de una de las palancas que pone Sanwa, pero no tengo claro si es realmente de esa marca o no. Ojo, mi sensación, tanto de palanca como de botones, no es que sean malos. La sensación que me dan no es de ser de muy mala calidad, son normales. Eso sí, si eres un cliente exigente y sibarita, seguramente preferirías componentes de mejor calidad a este nivel. Pero los que lleva, yo creo que tienen un pase para los humanos de a pie. Además de las palancas, lleva una tira de LEDs aquí en el fondo de la caja para iluminar el stick arcade. También lleva un altavoz y además podemos aquí ver el cerebro de la bestia, el sistema que lo controla todo.
En este modelo de Pandora's Box viene esta plaquita que lleva un disipador que, bueno, no es de cobre aunque el color lo parezca. Y aparte por el tamaño que tiene no deja ver lo que hay debajo, así que habrá que intervenir al paciente. Una vez sacado el disipador voy a limpiar un poquito la pasta térmica que lleva para poder ver el hardware que exactamente han integrado. La plaquita lleva lo siguiente, lleva un System on a Chip Allwinner H2, que dentro lleva un procesador quad-core Cortex A7, que es el procesador que lleva plaquitas como por ejemplo el Orange Pi 0, que es una especie de clon del Raspberry Pi 0. Es muy sencillito la verdad, pero suficiente para hacer lo que tiene que hacer, que es emular sistemas arcade. A nivel de GPU lleva una Mali 400 MP2, que es una GPU que bueno, es la misma que llevaba el SoC de la Super NES Mini de Nintendo. Como memoria RAM lleva 512 MB de DDR3, el doble que la Super NES Mini. Como memoria de almacenamiento tiene un chip de memoria NAND de 16 GB. Y opcionalmente aquí vemos un zócalo para ponerle una micro SD. Más adelante en el vídeo os explicaré un poquito pruebas que he hecho con esta ranura micro SD a ver si tiene alguna utilidad. Pasemos a probar este instrumento de vicio conectado a la tele y vemos a ver qué tal. Cuando encendáis la máquina veréis este menú en el cual están organizados los juegos en grupos de 10, en 202 páginas. En el comentario fijado os dejaré la lista de juegos que lleva. Para movernos por los juegos nos manejaremos con cualquiera de las palancas del stick. Y para jugar solo tenemos que pulsar el botón A, el botón de disparo. Y luego para salir del juego le daremos al botón pause y después a la B. En el caso de que queramos configurar algunos aspectos del Pandora, tendremos que pulsar el botón trasero que pone Settings, que os he enseñado antes. Entonces se nos presentará un menú en pantalla que se le verá el menú de configuración de la máquina, en el cual podremos cambiar varias cosas. En la primera opción, IO Test, podemos testear los botones y palancas para ver si está todo correctamente conectado en la máquina. En la opción Redefine Case podremos reconfigurar los botones como queramos. En Coin Settings configuramos el tema de las monedas, es decir, el comportamiento del botón Coin para que ponga créditos en los dos jugadores a la vez o simplemente que siempre que arranquemos un juego automáticamente ponga créditos, sin que haga falta intervenir. En Exit Mode podremos configurar cómo se sale de los juegos. Hay más opciones que no tienen mucha importancia, pero esta es una de las más interesantes. La opción Image Optimization nos permite cambiar o mejorar el modo de visualización de los juegos. Si no le configuramos nada, veremos los juegos como veis ahora mismo en pantalla, con sus pixelacos como puños normales, ¿vale? Si seleccionamos el modo HD, entonces cambia un poco el aspecto de los juegos. El emulador que lleva la máquina le aplicará un filtro de vídeo, un suavizado que, bueno, a mi juicio, la verdad es que altera demasiado la imagen de los juegos y, bueno, a mí no me gusta. Hay gente que lo ve como una mejora, a mí la verdad es que no me gusta nada. Después tenemos bueno, la opción de poner skylines viejunas para simular el aspecto viejuno en la pantalla del juego. Y bueno, la verdad es que las he visto de mejores, ¿eh? Yo prefiero dejarlos sin filtros y que sea tal cual. Bueno, dejémonos de cháchara y vamos a lo importante. Probemos algún juego de los que lleva para ver cómo se ven y cómo se juegan. Aquí tenéis el Metal Slug, que se ve bastante bien, se mueve perfecto. Lo que sí que noto es que la imagen es 720p. Por tanto, una pantalla de 1080, que es como las que tiene todo el mundo, al tener que rescalar, pues bueno, no se ve todo lo bien que debería verse. Aunque aún así se ve bastante bien, como podéis apreciar. Con una Raspberry, por ejemplo, lo veríamos bastante mejor, más nítido. Probemos ahora, por ejemplo, otro juego, el Cadillacs and Dinosaurs. Como no, se juega y se ve perfecto, se ve bien. Probemos otro juego más viejunillo como el Toki, el gorila cabezón que sabe ver el camino por el mundo escupiendo proyectiles. 3/4 de lo mismo, se ve y se juega, bueno, francamente bien. La emulación es correcta y va a 60 frames por segundo. Voy a poner ahora un juego de naves que me gusta mucho, el Donpachi, que tiene muchísimos sprites moviéndose a la vez, proyectiles y tal. La verdad es que se ve genial, se ve muy bien, las explosiones se ven perfectas. La verdad es que a nivel de emulación yo lo veo correcto. Ojo, no he podido probar los 2020 juegos, no puedo garantizaros que os funcionen perfectos todos los juegos, porque en estas cosas chinas a veces pasa, ¿no? Que todo funciona prácticamente bien, pero algún juego pues tiene algún fallo, ¿no? Pero bueno, a nivel general lo veo bien. Lo que sí que les propondría a la gente que ha diseñado esta máquina es que dieran la opción desde el menú de settings de cambiar la relación de aspecto y para poder ver los juegos en su proporción original, aunque sea con bandas negras alrededor. Después de un rato jugando con él y metiéndole un poco de caña, a nivel de calidad, tanto de botones y palancas, si lo comparo con mi mando X Arcade o el Telemac 200 de Factory Arcade, está claro que no son de tanta calidad, no son componentes que estén al mismo nivel que los botones de Industrias Lorenzo o similares. Pero ojo, si no eres alguien muy sibarita en estos temas, yo creo que dan, bueno, un resultado correcto para el usuario de a pie. Ahora probaré lo que muchos siempre me preguntáis. ¿Tiene input lag? ¿Tiene latencia entre que le das al botón y se ve el juego pues disparando? La verdad es que yo no lo he apreciado, pero como siempre digo, esto es algo muy personal. Puede que algunos de vosotros sí que note algo.
Pero si me preguntáis, para mí mi percepción es que funcionan correctamente y no noto retraso entre el pulsado del botón o la palanca y las acciones que realiza el juego. Otra prueba que he hecho es conectarlo por VGA a la pantalla que veis. La verdad es que yo esperaba que se viera bastante peor, pero se ve francamente bien con VGA. Es una muy buena opción, yo creo, para conectar una pantalla CRT o a un monitor de ordenador que lleve esta conexión. La verdad es que, bueno, lo veréis bastante bien. Antes hemos visto que dentro de la placa lleva una ranura micro SD. He estado investigando para ver si es posible utilizarla para cambiar el software que lleva, poner más juegos, etc. Resulta que hay gente que lo ha hecho con otros modelos de Pandora's Box diferentes a este. Parece que para otras versiones de Pandora's Box alguien se ha encargado de portar una versión de RetroPie, que es un sistema de emulación para Raspberry Pi, pero bueno, lo han portado para máquinas similares a esta. Pero en este modelo de Pandora no me ha funcionado nada de lo que les ha funcionado a ellos. También lo he probado con un pendrive, como explican en un vídeo en este canal, como veis, pero también sin resultado. El caso es que esta máquina no es muy diferente a una Super NES Mini o similares, por lo que si alguien se interesara en ella para desarrollar software y tal, fijo que podrían llegar a sacar emuladores y demás. Entonces, ¿merece la pena compraros un Pandora's Box 6S? Bueno, analicemos lo que tenemos por 140 euros. Tenemos un stick arcade doble, cuyas palancas y botones son de una calidad normalilla, sin tirar cohetes. Lleva 2020 juegos de recreativa dentro, no se le pueden añadir juegos nuevos en el momento de hacer este vídeo. Los juegos que lleva los carga normalmente bien, no he visto ninguno que dé problemas, pero no puedo asegurarlo, dado que bueno, no he podido probar 2020 juegos. Entonces, por todo esto, yo creo que este cacharrito lo veo genial. En el caso de que, por ejemplo, a ti te haga muchísima ilusión jugar a juegos de arcade, de recreativa en tu casa con un mando arcade y no tengas espacio para una recreativa como la que tengo yo, y además no tengas tiempo o ganas de montarte un Raspberry Pi o un PC con emuladores y tal. Yo lo veo ideal, ¿vale? Ideal para alguien que quiera simplemente conectar un cacharro y jugar. Ya está. Ahora bien, si sois adictos al mundo arcade o sois unos ibaritas de la emulación, igual este cacharro se os queda un poco corto, porque bueno, un Raspberry saca mejor calidad de vídeo y podríamos ponerle las palancas y botones que nos dé la gana, aparte de más plataformas que podríamos llegar a emular. Así que bueno, aún así, lo he dicho, yo creo que para un usuario normal de a pie, yo creo que Pandora's Box es una muy buena opción. Si os interesa comprarlo, os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un link para que lo compréis en la web que me lo ha cedido, que son tomtop.com. Así que nada, voy a ver si me curo este resfriado, viejuners. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!